Ya no existe una tierra de fantasía, donde la gente pueda vivir pensando que de alguna manera evitarán o vivirán fuera de este sistema, y nos dejamos llevar por la política muy fácilmente, y esto es un gran peligro para nosotros. Necesitamos saber más sobre esta empresa, Palantir, porque lo que realmente vemos es que no es solo una empresa de análisis de datos, es, literalmente, una plataforma centralizada de vigilancia de inteligencia artificial y fusión de datos fundada por Peter Thiel. Y esto se vuelve increíblemente importante a medida que empezamos a entender el papel que desempeña Peter Thiel. Que todo este conflicto va a reducirse a la adoración. Rumble, aplicación de mensajería, Signal. Todos ellos son propiedad de estos oligarcas tecnológicos y te hacen creer que tienes una comunicación segura, cuando en realidad están configurados para monitorear lo que todos hablan y hacen. Es el mismo sistema. Está pacífico ahora. Es pasivo. Tan pronto como tenga la oportunidad de ejercer este poder, lo ejercerá nuevamente. Estados Unidos está yendo hacia la unión de la Iglesia y el Estado, y no hay nada que podamos hacer para detenerlo. Solo hay formas en las que podemos prepararnos para ello. Lo que está sucediendo bajo nuestros pies y a nuestro alrededor es que este sistema está creciendo y se está implementando a nuestro alrededor antes de que llegue la ley dominical. Bienvenidos, hermanos y hermanas. Soy Matthew Shanche, nuevamente aquí con mi hermano en Cristo, Andrew Burkish. Me alegro de verte, hermano Andrew. Gracias por acompañarnos nuevamente mientras abordamos estos serios problemas hoy. Es bueno estar aquí. Gracias por invitarme. Ya sabes, hemos hecho sonar la alarma sobre una serie de cosas, recientemente desde la administración Trump y la toma de posesión de Trump, que tienen connotaciones muy evangélicas. La versión del cristianismo de Paul Whitehead. También hemos hablado sobre el poder católico y el nuevo Papa, el Papa de los Estados Unidos, y cómo podría verse eso en el futuro. Bueno, hoy creo que realmente queremos empezar a sentar las bases de algo que podría ser la cosa más seria y real de la que la gente aún no es consciente, que es el sistema final de no comprar ni vender, que está a punto de activarse. Y queremos intentar explicarle a la gente cómo es, qué es, y cómo funciona. De hecho, estaba preparando una presentación que analiza cómo funcionan los bancos centrales y cómo todo eso funciona dentro del BIS, el Banco de Pagos Internacionales y el Fondo Monetario Internacional. Y dije, ya sabes, tenemos que correr el telón y realmente entender qué ha llevado a todo este tipo de espectáculo de perros y ponis de los primeros 100 días de la administración Trump. Con Elon Musk y Doge y todas las cosas que están sucediendo, que en realidad fue la IA y el gobierno de los Estados Unidos finalmente fusionándose. Lo que me pinta una imagen muy real que creo que la gente necesita tener en cuenta, que estamos al borde de este sistema final de no comprar, no vender que entra en línea y una empresa con la que el gobierno de Estados Unidos acaba de hacer un acuerdo, una empresa llamada Palantir y uno de sus fundadores, Peter Thiel. Vamos a revelar hoy y en los próximos episodios cómo estos poderes están todos enfocados en la profecía bíblica, más que el cristiano promedio, y cómo se ve eso, y por qué está llegando a buen término en la forma de este sistema final de no comprar, no vender, así como otra pieza secundaria de la que los adventistas han estado hablando durante mucho tiempo. Hermano, tenemos mucho que abordar aquí, hoy. Nosotros lo hacemos. Ya sabes, la historia, en cierto sentido, se repite una y otra vez, cumpliéndose en el antitipo y, como decías, eso me hizo pensar en Cristo y su advertencia en Mateo 24, versículo 15, hablando de cuando la abominación de la desolación iba a rodear Jerusalén, esa sería la señal de que era tiempo de huir. Pero lo que está sucediendo bajo nuestros pies y a nuestro alrededor es que este sistema está creciendo y se está implementando a nuestro alrededor antes de que llegue la ley dominical, de modo que cuando llega la ley dominical ya estamos atrapados en el sistema. Y creo que eso es lo que nuestra gente necesita comprender, que antes de que llegue la ley dominical, habrá un sistema en el que cada uno de nosotros será capturado y no podrá hacer nada a menos que estemos en ese sistema. Eso vendrá primero. Así es. Y, mientras abordamos estas cosas, ya puedo escuchar a algunas personas decir, ¿por qué están tan concentrados en estas cosas del mundo real? Y es porque la Biblia nos pide que probemos todas las cosas. O bien, ¿crees en los siguientes versículos o no? Dice que nadie podía comprar ni vender sino el que tuviese la marca. Digamos simplemente que ningún hombre, ninguna persona, ningún humano podrá participar a menos que tenga la marca o el nombre de la bestia o el número de su nombre. Parece muy claro que, si eres un cristiano que cree en la Biblia, ¿o crees que este es un resultado futuro del mundo o no? Sí, quedará muy claro, a medida que lo analicemos hoy. Verás lo que está pasando detrás de escena con estas personas, y presentaremos a un jugador específico que no mucha gente conoce hoy en día, y ese es Peter Thiel. Pero antes de comenzar, probablemente, deberíamos comenzar con una palabra de oración. Padre Celestial, tenemos tanto por prepararnos,
y tanto que aprender, que estamos muy atrasados en prepararnos. Solo te pido, Señor, que hoy, y a medida que avanzamos en esta presentación y las futuras, podamos tener un mejor sentido de nuestra necesidad de estar más cerca de ti, de estar consagrados a ti, de estudiar tu palabra, de entender que no seremos engañados en este tiempo, que estaríamos listos, y buscando su ayuda, y preparándonos. Así que solo pido, Señor, que nuestras mentes estén abiertas y puedan escuchar tu espíritu y guiarnos en esta presentación, para que tu pueblo escuche tu voz en el nombre de Jesús. Amén. Entonces, ¿estarías de acuerdo en que está claro que la Biblia enseña que hay un sistema futuro en el que nadie podrá participar a menos que tenga esta marca? Es irrefutable. Es tan claro y sencillo como está en Apocalipsis 3:17. Dice que habrá un sistema que ningún hombre podrá por sí mismo decir que el que tiene la marca o el nombre de la bestia o el número de Dios, y en Apocalipsis 13:15, de hecho nos da más información. Dice que tenía poder para dar vida a la imagen de la bestia. Entonces necesitamos saber qué es esa imagen, para que la imagen de la bestia hable. Así que es algo que realmente está provocando que el mundo haga algo. Y de hecho, no solo está estancado, sino que está hablando. ¿Y luego qué dice? Dice que esto es así porque muchos no adorarían algo sobre lo que insistimos continuamente en este programa. El proyecto Verdad tiene un objetivo: hacerte entender que todo esto se trata de adoración. En nuestro episodio anterior que tuvimos justo antes de este, hablamos extensamente sobre eso, que todo este conflicto se reducirá a la adoración y a los mensajes de los 3 ángeles que nos dieron para prepararnos en estos últimos días. Se centra en los diferentes aspectos de la verdadera adoración frente a la falsa adoración y advierte al mundo que este sistema está llegando y se basará en esto. Así que realmente quiero que la gente se pregunte, ¿qué tan en serio están tomando estos versículos? En serio, cuando lees esto, ¿crees que no existe ningún sistema binocular? Tan pronto llegará aquí. ¿Cómo sabrías cuándo va a aparecer? ¿Cómo sabes cuándo las piezas y los mecanismos están ahí o un día simplemente miras hacia arriba y te das cuenta de que ya está aquí y ya estás dentro? Nuestro objetivo aquí en el Proyecto Verdad es utilizar la Biblia para hacer brillar esa luz. Así que no estamos tan confundidos porque esta imagen de la bestia va a hablar. Y de hecho, cuando revelamos lo que vamos a revelar aquí hoy y en el próximo episodio, estamos revelando que está empezando a hablar ahora y a hablar un solo idioma. Debe hablar el mismo idioma que la primera bestia que le precedió. Y cuando aceptamos que existe este sistema final sin binoculares y que todo el mundo será obligado a adorar esta imagen, sea lo que sea, y vamos a profundizar en eso bíblicamente más adelante, sea lo que sea, si no participas, serás asesinado. Y así dice además en Apocalipsis 17:13, que estos tendrán un mismo propósito, y entregarán su poder y su fuerza a la bestia. Entonces, es como si existiera una sola entidad, el mundo entero bajo un solo sistema. Y es difícil para la gente ver eso cuando ahora mismo tenemos un conflicto entre Ucrania y Rusia. Tienes a China y a Estados Unidos. Y Taiwán, todo lo que está pasando. Tenemos el conflicto palestino-israelí y todos los demás conflictos que podemos señalar en todo el mundo. Incluso Canadá y los Estados Unidos han estado enfrentándose entre sí. Pero aquí dice que tendrán un solo sentir. Habrá un solo sistema financiero. Habrá un solo sistema de adoración. Y dice lo mismo en Apocalipsis 13:3, cuando vemos que había esta herida que impidió que esta bestia pudiera tener esta mentalidad babilónica de un solo mundo, la mentalidad de Babilonia misteriosa, y que, eventualmente, la cosa que impidió que esta bestia hiciera eso, que este reino hiciera eso, será sanado. Y, en ese momento, dice que el mundo entero se maravillará en pos de la bestia. Así que, quiero que la gente tome toda esta división que estamos viendo en el mundo, en contexto, para ver que hay mecanismos para preparar al mundo para un sistema. Paul, correcto. Y, por supuesto, vemos esa división entre los dos partidos en el Congreso. Vemos a los republicanos, vemos a los demócratas, la administración anterior, y nos dejamos llevar por la política muy fácilmente. Y esto es un gran peligro para nosotros, porque todo esto, por dualista, binario o polarizado que parezca, se va a cumplir, mientras el mundo entero se va a unir sobre este tema. Y esto es hacia donde nos dirigimos. Y nuestro objetivo es demostrar que es real, mostrándoles evidencia del mundo real. Algunos podrán haber visto esto, pero si otros no, es el momento de comenzar a hacer sonar las alarmas, porque cuando se ven acuerdos como este entre el sector privado, el sector tecnológico y Estados Unidos, gobierno, en su forma actual, se empieza a ver la formación de todas las cosas necesarias para que este sistema final no binocular ocurra. Porque hay personas que han preguntado, ya sabes, bueno, no puedo, simplemente, dejar las cosas a un lado y permanecer fuera del sistema. La Biblia te dice que es todo incluido. Todos pueden estar fuera de esto. Pero, adivina qué, si estás fuera de ella ahora, te niegas a inclinarte ante la imagen, y estarás sujeto a lo que dice el versículo de que todos los que no se postren serán asesinados.
Y esa adoración se puede demostrar de muchas maneras, que abordaremos en otros episodios, sobre temas como la Eucaristía, cuando profundizamos en cuestiones como el texto de Lima, y entendemos lo que todos acordaron en torno a ciertas expresiones externas de fe. Y, tal vez, eso no debería sorprender a nadie, dado que eso es lo que implicaba la imagen babilónica de Nabucodonosor, una expresión externa de su lealtad a este sistema. Así que, también, vamos a ver muchos componentes relacionados con eso. Así que, si alguien era escéptico acerca de que el sistema se estuviera formando ahora mismo, tal vez todavía nos queda mucho tiempo. Pero decir, ¿qué les diría sobre lo que ha estado sucediendo últimamente, en cuanto a desarrollos tecnológicos, y cómo todos ellos se unen para crear este sistema? ¿Dirías? Bueno, cuando miramos este artículo, entonces, dice que Trump recurre a Palantir para crear una base de datos maestra sobre todos los estadounidenses. Ahora quiero que la gente pueda descifrar lo que esto realmente significa. Ese es mi objetivo al abordar esto, porque así es como se vería el comienzo de la situación final de no comprar ni vender. Grandes empresas, estas empresas privadas, empresas tecnológicas, como Palantir, como Doge, como otras que ahora se están infundiendo en los Estados Unidos. Gobierno. Y quiero leer esta cita, mientras respondo la pregunta que propusiste aquí. Dice que la administración Trump está recopilando datos sobre todos los estadounidenses, y que está contratando a la empresa de análisis de datos Palantir para hacerlo. El análisis de datos es una forma muy generosa de decirlo. Tradicionalmente, han sido contratistas de defensa, mecanismos de defensa y encargados de descubrir, si realmente escuchamos al CEO, la mejor forma de buscar y destruir a los enemigos de la libertad, digamos simplemente, como ellos lo dirían. Según informa el New York Times, el presidente Trump ha contratado a la firma fundada por el multimillonario de extrema derecha, Peter Thiel. Esta es la primera introducción al nombre, que veremos mucho a medida que profundizamos en este episodio, para llevar a cabo su orden ejecutiva de marzo, que instruye a las agencias gubernamentales a compartir datos entre sí. La gente aún no cuantifica lo que eso significa, pero, a partir de ahora, tienes todos estos hilos independientes que, tal vez, no se comunican tan bien entre sí. Pero veréis, a medida que revelemos más aquí, que se supone que hace este Palantir y de dónde viene incluso el nombre Palantir. Dice que la orden aumentó los temores de que el gobierno esté creando una base de datos para ejercer poderes de vigilancia sobre el público estadounidense. Entonces, si usted llegara a una situación en la que no pudiera comprar ni vender, donde, literalmente, no pudiera participar en el entorno económico sin estar en este sistema, no necesitaría que cada persona fuera contabilizada, un registro de cada persona, de algún tipo, para ser contabilizada de manera significativa. Como es obvio, hay registros de nacimiento y todas esas cosas, pero, cuando realmente observas lo anticuado que es gran parte del gobierno, terminas descubriendo que ninguno de estos sistemas realmente habla en conjunto, se comunica entre sí. Y, a medida que empiezas a poner todo eso bajo un mismo paraguas, ves una enorme centralización de poder que se vuelve muy peligrosa muy rápidamente, similar a las condiciones que verías necesarias para que existiera algo como un sistema de no comprar ni vender. Así que este es el punto de partida para responder a esa pregunta. Estamos viendo evidencia, en el mundo real, del tipo de empresas y mecanismos tecnológicos que existen para monitorear a cada persona que debe rendir cuentas? Y creo que la respuesta es sí. Por supuesto. O sea, hablas de no comprar, ni vender. Estás hablando de finanzas. Estás hablando de la economía. Entonces, si toda la economía es digital, todo el proceso de compra y venta es digital, esa es la única forma en que se podría bloquear, para mantener a la gente dentro o fuera. Necesitamos saber más sobre esta empresa, Palantir, porque lo que realmente vemos es que no es solo una empresa de análisis de datos. Es, literalmente, una plataforma centralizada de vigilancia de inteligencia artificial y fusión de datos fundada por Peter Thiel. Y esto se vuelve increíblemente importante a medida que empezamos a entender el papel que desempeña Peter Thiel. Porque, aunque todo el mundo está tan obsesionado con Elon Musk, no se dan cuenta de que uno de sus controladores, su controlador principal, un viejo socio comercial, Peter Thiel, es mucho más poderoso y más esquivo a la hora de tratar de entender su papel en todo esto. Pero, cuando miras, ves que es muy extenso, y está desempeñando un papel vital en la configuración de las presidencias, las políticas, y los resultados de las naciones. Entonces, si ese es el caso que veremos, me gustaría que la gente entienda lo que este hombre piensa, cómo cree, y vea si encaja en esta visión profética que hemos estado defendiendo tanto sobre la futura unificación de la Iglesia y el Estado en los Estados Unidos, y un sistema mundial que es este sistema de no comprar ni vender, que se está activando, que involucrará moneda digital, implicará CBDC, implicará identidades digitales. La capacidad de acceder a Internet estará determinada por el uso de su identificación para conectarse. Gran parte de esto se considerará necesario para erradicar el fraude.
En futuros episodios, vamos a abordar cómo los pagos de emergencia que surgieron de la crisis de salud que aprobó el gobierno, donde todos recibieron sus cheques. Originalmente se suponía que se pagarían en dólares digitales utilizando tecnología blockchain, y la próxima vez que eso surja, dirán, bueno, miren, todo el fraude que ocurrió cuando enviamos cheques físicos. Esta vez, si tienes tu identificación digital, recibirás tu dinero instantáneamente en tu cuenta bancaria, sin fraude, en la blockchain pública. Y empezaremos a ver este movimiento hacia la adopción de estas tecnologías blockchain en las que Palantir tiene un papel importante. Ahora, hablamos de Alice A. La externalización de la jerarquía por parte de Belly, es decir que lo oculto se está volviendo popular. Y, con eso, vemos esta fusión de lo que estamos experimentando en nuestra realidad con este mundo oculto. Y el nombre, Palantir, proporciona una prueba más de que lo que decimos a ese respecto es cierto. El mismo nombre Palantir es la piedra visual que utilizó Sauron, el mago del Señor de los Anillos. ¿Y aquella piedra, Vicente, para qué servía? No sé. ¿Viste esas películas? ¿Recordáis cuál era el propósito de aquellas piedras, Vicentes? Sí, absolutamente. Recuerdo haber visto esas películas cuando salieron. Yo todavía estaba en Hollywood en ese momento y, fueron grandes éxitos. Sabes, recuerdo haber visto esa película y pensar, esto es realmente interesante. Quiero decir, todo esto es magia, pero, en realidad, la capacidad de hacer estas cosas la proporciona la tecnología actual. Y es interesante que, ya sabes, Peter Thiel esté obsesionado con el Señor de los Anillos. Es algo interesante. Y, además, ya sabes, el autor J.R.R. Tolkien también es católico. Así que es interesante cómo todo esto se relaciona con esta idea de un sistema católico, un orden mundial católico. Sí. Así que las piedras videntes sirven, básicamente, para ver todo, para que no quede nada sin descubrir. Todo se sabe. Sí. Y también es muy interesante comentar esto con aquellas personas que puedan pensar que es muy descabellado. Si nos fijamos en China, tienen un sistema de crédito social donde hay vigilancia. Y si no tienes tantos puntos, quizás no puedas comprar ni vender, ¿verdad? Esto es una cosa real allí. Y está integrado usando esta tecnología de IA, tecnología blockchain, la han integrado de cierta manera, porque pueden monitorear completamente todo lo que está sucediendo. Y entonces, cuando vemos acuerdos que el gobierno de Estados Unidos está haciendo con empresas como Palantir, se vuelve muy preocupante, porque estamos empezando a ver esto, junto con los otros mecanismos, que están en el sistema financiero, que abordaremos en futuros episodios. Una vez que establecemos esta base verás todos los elementos necesarios. Ya no existe una tierra de fantasía donde la gente pueda vivir, pensando que de alguna manera van a evitar o vivir fuera de este sistema. Así que, les daré un ejemplo. Cuando analizamos las capacidades principales de Palantir, vemos que lo que puede hacer es este ojo que todo lo ve. Puede rastrear su ubicación en tiempo real. Puede rastrear tus redes sociales. Puede rastrear sus cuentas bancarias, sus registros médicos, cualquier integración de inteligencia militar y vigilancia predictiva. En este momento, hay un candidato a la alcaldía de Nueva York que está haciendo campaña sobre la base de que va a utilizar las redes sociales y un algoritmo de inteligencia artificial para predecir futuros ataques antisemitas y arrestar a las personas antes de que se produzcan esos ataques. Esto es precrimen. ¿Cuál es la película de Tom Cruise? Minority Report. Informe de la minoría. Este es Minority Report. Sí. Philip K. Dick, en realidad, es su libro originalmente, y hay muchos de sus libros que predicen, en cierto modo, el futuro mundo distópico hacia el que parecemos estar corriendo. Sí. Y cuando empiezas a empaquetar todas estas cosas juntas, empiezas a ver que la IA está desempeñando un papel más importante en el procesamiento de la cantidad de datos necesarios para, realmente, gestionar todas estas entradas. Antes, podías recolectarlo, pero ¿qué podías hacer con ello? Ahora bien, debería decir que no se necesita poder humano para dar sentido a todos estos datos, para organizarlos y ponerlos en una forma procesable y tangible, para poder monitorear a todo el mundo. Está sucediendo ahora, y Palantir dice, me imagino que uno de los peores acuerdos posibles que querrías ver en este momento es entre el gobierno de Estados Unidos y una empresa como Palantir, especialmente cuando entendemos a las personas que están detrás de Palantir. Solo para darles a las personas algunos ejemplos del mundo real de lo que Palantir ya ha comenzado a hacer cuando hablamos de sus registros telefónicos. Así que, ha existido este programa de espionaje telefónico de la NSA. Ahora, la NSA ha llegado a un acuerdo con Palantir, mucho antes de que Palantir adquiriera toda esta notoriedad actual. Pero el objetivo que intentamos dar aquí es que, cuando la gente vea cosas así, puedan descifrar lo que está sucediendo. No estás mirando a un republicano o un demócrata. Estás mirando, sabes, hacia dónde va esto. Es un sistema bestial que Estados Unidos va a dirigir hasta que entregue su poder a Roma, y ellos serán los que conduzcan este autobús hacia un sistema de iglesia-estado y un sistema de no comprar ni vender. Así que,
Palantir ayudó a la NSA a espiar al mundo entero. Hubo demandas de la ACLU y la NICLU contra ellos, que finalmente encontraron que los programas de vigilancia que estaban ejecutando con Palantir eran ilegales. Pero, ¿adivina qué? Aún así, lo hicieron. Todavía tenían todos los registros. Y lo que se está mostrando es, más bien, una integración, una fusión pública-privada entre los dos, donde ahora se está viendo todo el peso de los gigantes tecnológicos infundido en un gobierno que ahora puede exigir cosas, como que las empresas informen sobre ciertas cantidades de datos sobre las personas que están recopilando y recopilando datos. Y vemos que esto está haciendo que este sistema de no comprar ni vender vuelva a ser una realidad. Esto es fascismo. Esta es la industria privada, trabajando con el gobierno. Quiero que la gente se dé cuenta de que esto no es algo nuevo. Él estuvo en el equipo de transición de Trump en 2016. He resaltado el artículo con fecha 21 de julio, donde dice que el nuevo héroe de Silicon Valley del Partido Republicano es amante del comercio, libre pensador, gay, cristiano, antibélico, rico como el infierno, ciudadano naturalizado. Y parecería que muchas de las casillas que verías para el lado liberal, Till, surgieron de la nada y se convirtieron en este gran partidario de Trump cuando era impopular. Y llegaron a su respaldo y han tenido mucho peso hasta el punto en que él, como veremos, colocó a mano a J.D. Vance como vicepresidente de los Estados Unidos y su ex socio comercial, Elon Musk, en la mano derecha del gabinete de Trump, sin ser elegido. Así que es muy interesante cuántos de los tiene Till en la administración actual, y que poca gente se da cuenta de quién es, y a quién controla, y quién lo controla, y verás que todo se remonta a Roma. Entonces, cuando la gente escucha el nombre de Peter Thiel, puede que piensen inmediatamente en PayPal, pero él tiene Calendar Technologies. Él tiene el fondo de fundadores, al que realmente me gustaría referirme un poco más adelante, que está allí, indirectamente. Comenzaron una empresa llamada Vicarious. Cuando digo que son los gigantes de la tecnología, mucha gente piensa que Mark Zuckerberg y Elon Musk todavía se odian. Se asociaron con Peter Thiel, Jeff Bezos y otros grandes peces gordos de la tecnología para iniciar esta empresa indirecta. Para las personas que pueden ir a mi página de Patreon, todo. Hay soporte gratuito, ya sabes, si puedes, pero todo es gratis, y tengo un artículo completo con un desglose de esta empresa, indirectamente, lo cual es, esencialmente, ya sabes, Andrew, cuando hablamos del Papa tomando ese título vicario de Faude en lugar de vicario de Cristo, él está tomando el lugar de Jesucristo en ese momento, cuando estos muchachos hacen su vicariato. Están buscando hacer una empresa cuando se mira lo que es vicario, es reemplazar humanos, en lugar de humanos. Y entonces es algo así como el reino espiritual y físico, donde están tratando de tener, básicamente, autoridad total sobre el cuerpo, la mente, lo espiritual y lo físico. Es realmente asombroso cuando ves lo que está sucediendo. Y si observamos las etapas de la IA y su desarrollo, vemos que van encaminándose hacia una trascendencia divina. Entonces, no es solo, ya sabes, deshumanizar, ya sabes, al humano, pero también es elevar la máquina sin alma, a un Dios, y luego realmente es simplemente controlada por un hombre, o obviamente también es controlada demoníacamente. Así que es una reversión completa de la creación del planeta y cómo se supone que debe ser esta idea de que todos vivamos dentro de esta construcción de IA de un mundo que está gobernado por IA. Es simplemente una abominación. Sí, es un ataque contra el creador. Y entonces, Till tiene sus manos en tantas cosas que la gente no se da cuenta de que no era solo PayPal. También era Facebook. Fue uno de los primeros inversores, y fundó una empresa llamada Material Capital. Hay otra referencia a las novelas de Tolkien, El Señor de los Anillos, que cuando lo miras, Tolkien es un católico romano, el Mithril. ¿Cuál es la religión interior de Roma? Siempre hablamos de ser yo, a través de ellos. Y así, ya conocéis los reinos más elevados del ocultismo en el mundo, incluso, dentro del Vaticano. Son un culto a Mitra y, por eso, se ve incluso en los nombres la ilusión hacia estas cosas. Pero luego, inició otra cosa llamada la Fundación y Mateo. Y vamos a ver eso más porque, cuando llegamos a entender quién es Peter Thiel, no podemos entender a Peter Thiel, a menos que entiendas a un tipo llamado René Girard. Y vamos a hablar de René Girard en un momento, porque ahí es realmente donde empiezas a ver la influencia que vemos que Thiel ejerce a escala nacional y mundial hoy en día. Vemos entrar a la Iglesia Católica Romana, vemos los puntos de presión, y siempre animo a la gente cada vez que veo a alguien nuevo aparecer en escena. Solo basta mirar su pasado, mirar a sus padres, mire a qué escuela fueron, mire de quién aprendieron, y casi siempre encontrará un católico romano, un caballero de Malta, un sacerdote jesuita, un opus de sacerdote.
Casi siempre en un segundo plano de estas grandes figuras políticas y sociales, ¿verdad? Tiene que haber algo detrás de escena que conecte a todos estos diferentes empresarios y gigantes tecnológicos. ¿Cómo quieres llamarlos? Son todos como si fuéramos un club más pequeño de lo que creemos, y está muy interconectado. Y, detrás de esa escena, tiene que haber una mano títere que la esté guiando y dirigiendo espiritualmente. Y yo diría que, cuando miráis este gráfico que tenemos en la pantalla, es algo conocido, como la mafia de PayPal. Ahora, de lo que estás hablando, es de los primeros días de Internet, cuando PayPal apareció con el objetivo de intentar mover dinero como el correo electrónico, lo cual suena genial. Suena fácil en el mundo de hoy. Pero es una tarea increíblemente difícil llegar a un acuerdo real sobre dinero como ese, ya sabes. No es el acuerdo tradicional en el que, si envías una transferencia bancaria, tarda de 3 a 5 días hábiles o lo que sea en una semana. Para resolverlo, esa es la verdadera finalidad y el acuerdo, y para lograrlo, usar el correo electrónico era el objetivo de PayPal desde el principio y, cuando miras la extensa red que eso dio origen, estás viendo casi. Yo diría que 8 de cada 10 empresas de tecnología que ves hoy en día que tienen algún peso o mérito han sido impactadas o propiedad de una de las personas en esta pantalla, y hay una razón por la que Peter Thiel está en el medio, y en la cima. Porque yo diría que cada persona que está en este circuito sería subordinada de alguna manera a Peter Thiel solo por la revisión exhaustiva de su historia y donde se sienta ahora dentro de la jerarquía de las órdenes reales romanas. Verás que también es un caballero, así que, pongamos todo en contexto. Es por eso que establecemos que hay familias reales que se encargan de nombrar caballeros. Cuando hablamos de estos caballeros, eso significa que, generalmente, son subordinados a estas familias reales romanas, que son parte de órdenes superiores y más exclusivas que no son títulos de caballeros. Pero Peter Thiel actúa como uno de los principales representantes de los caballeros militares en todo el mundo, en términos de su influencia en la industria tecnológica y en la política de los Estados Unidos. Y yo diría, si le preguntas a la mayoría de la gente si saben quién es este tipo, quiero decir, ¿crees que siquiera lo sabrían? No, mucha gente lo sabe. Sí. Entonces, sería bueno ver, ¿puedes mostrarnos cómo se conectó con este mundo? Quiero decir, ¿cuáles son sus antecedentes que lo colocan en la posición en la que se encuentra? Sí, creo que es una pregunta justa porque ahora, creo que es hora de empezar a descubrir realmente quién es este individuo. Porque si él es dueño de todas estas fundaciones, y de la Fundación Imateo, y de Metro Capital, que tuvieron una gran influencia en quién es Ted Evans hoy y en lo que se ha convertido, tenemos que empezar lo más atrás posible. ¿Cómo llega este tipo del año 1999, que está sentado allí, con Elon Musk? Y quiero que te fijes, ¿cuál es la letra que está en la tarjeta de crédito? Allí, sí, es la décima. Es interesante, sí, y aquí está Elon Musk, hace todos estos años, obsesionado con la décima, y vamos a entrar en su obsesión con la décima. Le daremos un spoiler, en el sentido de que, como no me gusta dejar finales en suspenso, su obsesión con X siempre ha girado en torno a su significado griego, Christos. Es la palabra griega, para Cristo. Pero, ya sabes, la Biblia nos permite determinar dónde están, en todo el espectro. Aquí, si no habla, conforme a esta palabra, no les amanece. Y como veremos en la exposición de Musk, la cantidad de referencias a un Dios que no está descrito como el Dios de la Biblia, entonces, hay que preguntarse, ¿con qué Cristo está obsesionado con toda esta adoración a X? No es un juicio, es mirar los frutos y dejar que ellos determinen si elevan la palabra de Dios, o si la desechan. Y mi investigación, hasta ahora, no ha demostrado que eleve la palabra de Dios de ninguna manera. Por lo tanto, la décima se convierte, entonces, en un homenaje a un Dios que no es el Dios de la Biblia. Bien. A veces, el mundo parece ser muy secular. Bueno, es muy secular, pero realmente en el corazón del sistema de control en el mundo, en lo que respecta a, ya sabes, los gobernantes de este mundo, hay una especie de conexión espiritual o religiosa con cómo funciona todo esto. No es simplemente lo que dicen las Biblias. Se podría decir que hay mucha fe detrás de estas personas, y detrás del sistema que están implementando. Hay una religión que están siguiendo. Simplemente no es la religión de la Biblia. Es una religión oculta. Y son muy espirituales, en cierto sentido. Very, como aprenderemos en el próximo episodio. Porque lo que estamos tratando de hacer es para la gente que no sabe quién es T. ¿Por qué les importaría cuando hagamos el próximo episodio? Que revise en profundidad una entrevista que hace sobre el anticristo, sobre la profecía bíblica, sobre el fin del mundo. Y creo que la gente se sorprenderá de cuán íntimo es el entendimiento que alguien como T tiene de la Biblia, y cuánto tiempo le dedica, y con qué seriedad lo dice. De hecho,
Compartiré una cita. Él dice que una de las cosas más grandes que no preocupan al mundo y que deberían preocuparle es la llegada del anticristo. Así que él dice que no es así, y este es un tipo que es dueño de las empresas de inteligencia artificial y de las empresas de drones. Él dice que no son drones autónomos, que tienen armas y todo eso. Es que el mundo no está tomando, en serio, la venida del anticristo. Y quiero que la gente entienda cómo alguien así pudo decir eso, y, aún así, está preparado para engañar a todo el mundo. Así que, es por eso que estamos construyendo esto ahora. Se vuelve muy importante verlo, porque llegará a las puertas de todos. Este tipo, allá por el año 1999, fundó PayPal, y hoy en día está obteniendo la ciudadanía maltesa. Ciudadanía maltesa. Qué interesante. Se trata de la misma ciudadanía maltesa que le otorgó John Roberts, presidente de la Corte Suprema, a esta misma isla de Malta, después de su fallo sobre Obamacare. Socializar la medicina, esencialmente en Estados Unidos, ha sido el objetivo del Vaticano desde hace mucho tiempo. ¿Cuáles cree usted que son las probabilidades de que tanto John Roberts como Peter Thiel tengan tanta afinidad y enfoque en Malta, una diminuta isla rocosa en medio del océano? Podría llevar a dos nombres católicos tan prestigiosos a visitar semejante lugar. Bueno, esto delata lo que hay detrás del sistema, el jugador que realmente está detrás de la cortina, y permite a la gente ver que no puede ser una coincidencia. Al ser católico, usted rinde el primer homenaje al papado. Y no estoy condenando a los católicos, aquí. Es el catolicismo de esta gente, el culto Mitra, el extremo más alto del catolicismo, no es el catolicismo del adorador promedio, no entiende lo que esta gente está haciendo. Por eso, estamos tratando de arrojar algo de luz sobre lo que está sucediendo. Porque, cuando la mayoría de la gente escucha cosas como doge, cuando escuchaste por primera vez la palabra doge, ¿acaso lo recuerdas? Es como un perro tonto, acuñado hace unos años. Nunca lo pensé dos veces. Pero, hoy en día, es como exponer al gobierno. ¿Qué arco más extraño es este? Es muy profético, ¿verdad? Ya sabe, algo surge de manera muy simple, como una broma, una cosa cultural, y en realidad se convierte en algo tan serio. En realidad, es una parte tan arraigada de nuestro gobierno ahora. Es esta idea de examinar el gobierno y refinarlo y erradicar la corrupción. Pero lo que, obviamente, está haciendo es implantar dentro del gobierno, ya sabes, básicamente, una línea directa a los servidores de Palantir. Y eso es lo que parece estar haciendo. La mayoría de la gente sabe que Elon Musk tiene esta conexión con Doge, pero no se da cuenta de que, a Peter Thiel, se le llama el padrino de Doge. Y si Doge está ahí, exponiendo la corrupción del gobierno, no se dan cuenta de que Doge al revés es Dios. Así que la idea es que este Dios va a venir, y va a exponer toda la corrupción del gobierno y, ya sabes, erradicar todo el pantano. Simultáneamente, están iniciando un proyecto a Morana de $500 millones llamado Proyecto Stargate, que, combinado con el material de Palantir, que mostramos, va a recopilar registros médicos junto con movimientos en tiempo real, e incluso podría incluir otro tipo de seguimiento de tratamientos de salud y cosas de esa naturaleza. ¿Cómo se pueden combinar estos datos, de manera tal que se cree un sistema muy aterrador? Pero sabemos que la Biblia nos muestra que no es un sistema que se impone a todo el mundo. Dice que dirá, hazle una imagen a la bestia, llamará al pueblo, el pueblo pedirá que se le haga esta imagen. Así que, realmente, estamos tratando con el nivel más alto de hegelianismo que uno pueda imaginar. Así que, cuando analizamos todo esto, tenemos que recordar que dos lados pueden parecer opuestos entre sí. Un bando, que quiere un gobierno mundial o una teocracia, puede parecer que está exponiendo ese mismo poder de una manera que solo fomenta el mecanismo. Estamos tratando con luciferinos de muy alto nivel en esta etapa. Creo que la mayoría de la gente ha oído hablar del Proyecto 2025. Es ese documento de la Heritage Foundation con todos los demás think tanks que básicamente quiere evangelizar a los Estados Unidos. Gobierno, pero la mayoría de la gente no se ha dado cuenta de las huellas que Thiel también ha tenido en eso. Dice que Peter Thiel es uno. Detrás del caótico primer mes de la administración Trump se esconde una amplia visión política, diseñada por ¿quién? No es Musk, sino Thiel, el multimillonario inversor tecnológico, cofundador de PayPal y destructor de Gawker. Por supuesto, el Proyecto 2025 diseñó el plan para la guerra de Donald Trump contra el gobierno. Sí, Elon Musk está atacando a los trabajadores federales con el mismo celo que utilizó en Twitter. Pero, el teísmo es anterior a todo eso.
Y creo que es por eso que nos centramos tanto en que este sea nuestro punto de partida. Porque la mayoría de la gente sabe que es el proyecto 2025, pero no se dan cuenta de que todo esto es anterior, incluso, a la obtención de ese documento. Y lo que tenemos aquí es un mecanismo, por el cual, vemos avance en la Casa Blanca. La razón por la que vemos a Musk en la Casa Blanca es resultado de Thiel, y de influir en esta ideología para cristianizar a Estados Unidos. Gobierno, hacia una dirección determinada. Sí, ya sabes, esta idea de Roma rodeando a Jerusalén, de nuevo, en cierto sentido, el pueblo de Dios. Y, ya sabes, ya no existe una Jerusalén a la que todos podamos llamar hogar, ahora porque se ha vuelto espiritual en cierto sentido. Hay una nueva Jerusalén en el cielo, y el pueblo de Dios, el Israel espiritual, está disperso por toda la tierra. Y lo que estamos viendo es exactamente eso. El tealismo es, realmente, una parte de este movimiento para rodear, esencialmente, al pueblo de Dios nuevamente. Y, cuando están rodeados, no hay salida. Y cuando sabes quién es el enemigo, y cuáles son sus tácticas, y quiénes son los que están detrás de ello, y cómo piensan, todo lo que sucede en el escenario mundial aparece a la vista. Da esa raíz tanto en la profecía bíblica, para que no seas, ya sabes, arrastrado por cualquier viento de doctrina, sino también la evidencia del mundo real, para demostrar que tu interpretación profética es segura. Esa combinación constituye un arma muy poderosa en un mundo en el que, cada vez, es más difícil determinar qué es real y qué no lo es. Es por eso que, en estos momentos, nos estamos enfocando tanto en ti. Vamos a ver esta línea de tiempo ti. Las llamamos así porque creo que mostrará esta evolución de cómo llegamos a donde estamos hoy, a donde J.D. Vance entra al Vaticano como representante, se reúne con el Papa Francisco y, poco después, se convierte en una especie de representante de los Estados Unidos, representante del rostro de esta integración católica entre los Estados Unidos, y ahora, el nuevo Estados Unidos. Al igual que todo esto, en este momento, quiero darle a la gente algo de contexto sobre la historia de cómo llegamos a donde estamos, desde la línea de tiempo Thiel. Cuanto más nos adentramos en Thiel, más aprendemos sobre René Girard. Y entonces, vamos a comenzar con René Girard, que es la cosmovisión de la que parte Thiel. Cuanto más gente se da cuenta de que, en realidad, no es la línea de pensamiento de Thiel, es la línea de pensamiento de Girard, que fue este filósofo católico francés que desarrolló esta teoría en torno a la humanidad, en torno a la naturaleza del pecado y el resultado de la naturaleza humana. Y todo termina con esta teoría, se llama la teoría del chivo expiatorio. De todas las cosas que podrían ser el foco de atención en el núcleo de lo que vamos a tratar aquí, hay una batalla sobre la definición del chivo expiatorio. Hermano, ¿dónde vemos al chivo expiatorio en la Biblia? El chivo expiatorio es Levítico, capítulo 16, y el chivo expiatorio representa a Satanás. El mundo oculto ha dado un giro a esto y es algo de lo que tal vez hablaremos más cuando tengamos el video con Peter Thiel. Ya sabes, en episodios anteriores, hemos hablado sobre cómo el plan oculto para el mundo es hacer que las iglesias sean doctrinalmente deficientes, de modo que, cuando alguien sale a hablar en un tono religioso, hablando de la Biblia, usando cosas como el chivo expiatorio y hablando sobre el pecado y hablando sobre la religión, sería fácil ser engañado por esas cosas y pensar que esa persona en realidad es piadosa o alguien que en realidad sigue una visión religiosa. Eso es verdad, pero, en realidad, es debido a la deficiencia doctrinal en nuestras iglesias que podríamos ser engañados por estas cosas y tomados por sorpresa para creer que esto es realmente Dios. Y eso es lo que están intentando hacer. Están tratando de distorsionar lo real y lo falso. Probablemente, habrá un número de personas que vean este programa, que lo escucharon decir que el chivo expiatorio es Satanás, y se retorcerán en sus sillas porque no entienden el alcance total de lo que permite que se tome esa determinación. Porque el chivo expiatorio se encuentra específicamente en la ceremonia del día de la expiación, ¿verdad? Es una ceremonia específica, que se realiza una vez al año. Esta no era una situación de sacrificio diario, normal. Esto era asunto del sumo sacerdote, del lugar santísimo, y del día de la expiación. Y entonces, el hecho de que nuestro ministerio haya tomado un enfoque clave en decir, necesita saber dónde está Jesús, y qué está haciendo. Él está en el santuario celestial. No solo en el santuario celestial, sino, en el lugar santísimo. ¿Cómo puedes probar que eso es verdad, y que Él está haciendo la obra del día de expiación? Entonces, aquí estamos empezando a pelar lo que está sucediendo debajo de estas capas, y de dónde proviene realmente esta teología que Thiel está implementando hoy a través de los canales gubernamentales. Está atacando el santuario celestial, el día de la expiación, doctrinas que amo, por mucho que esté tratando de alcanzar y ayudar a personas que son como yo, que no sabían estas cosas. Pero el hecho es que está atacando una doctrina que solo una denominación, en el mundo, tiene. Este es un ataque directo a la doctrina y comprensión adventista, porque no encontrará ninguna otra enseñanza en las denominaciones en torno al lugar santísimo y el día de la expiación.
Sin embargo, aquí está en el mismo núcleo. Y creo que realmente quería señalar a la gente que esta mentalidad de René Girard y de Peter Thiel tiene, en su base misma, esta distorsión en torno al chivo expiatorio, en la que realmente vamos a profundizar más en este episodio y en el próximo. Entonces, eso es lo que está sucediendo. Girard está formulando lo que se llama la teoría memética y la teoría del chivo expiatorio. Y luego, en 1975, he aquí con quien se topa, un teólogo jesuita llamado Raymond Schwader. Entonces, lo que es realmente interesante acerca de esta parte es que todo esto es anterior a ti, pero lo que ocurre es que la visión de Girard sobre este chivo expiatorio, y esto, básicamente, el resultado del comportamiento humano, es simplemente un resultado inevitablemente violento. Se centra más en la naturaleza humana que en el pecado individual y en la ley de Dios, donde entraron los jesuitas, y a Schwader le encanta esta visión de Girard sobre el chivo expiatorio y este deseo memético. Luego, toma esta enseñanza y la infunde en los colegios, universidades y escuelas secundarias jesuitas de todo el mundo y, ahora, esta teoría girardiana se enseña hoy en las escuelas jesuitas en casi todas partes. Pablo, entonces, en realidad, si estás en una denominación cristiana y crees que el chivo expiatorio es Jesucristo, es porque esa teología que estás siguiendo ha sido directamente influenciada por los jesuitas y René Girard. Y eso no es una condena. Ve a mirar el texto. Vamos a ver, solo lo voy a traer brevemente a la pantalla un poco más tarde, pero hay dos cabras en este último día de obra, de expiación. La gente extraña eso. Dicen que, debido a que, al final, los pecados se caen sobre el chivo expiatorio, debe ser Jesús, porque Jesús es sobre quien recaen los pecados. Pero no se dan cuenta que había dos machos cabríos, y el macho cabrío del Señor ya fue sacrificado para el Señor, y el macho cabrío expiatorio es el desierto final llevado al desierto para sufrir solo para siempre. Los 1000 años solo en el desierto que Satanás tendrá al final de los tiempos por sí mismo. ¿No ven que esto recae sobre el autor del pecado? Todo termina cuando Jesús pagó el precio. Ese es el sacrificio del altar, el proceso final por el cual se elimina el pecado completa y totalmente del registro es totalmente diferente a solo colocar los pecados sobre el cordero y el pagar el precio con su sangre. La sangre rociada tiene que entrar, tiene que ser presentada ante la ley, y luego tiene que ser finalmente colocada sobre el verdadero autor y originador de todo. Y ahí es donde vemos que el chivo expiatorio es el único que puede tener ese título porque Jesús ya pagó por eso. Aunque no fue el autor original u originador del pecado por el que pagó, y eso se convierte en una distinción vital para que la gente entienda. Pablo, por supuesto, el mundo oculto siempre va a volverse, ya sabes, de negro a blanco, y de blanco a negro, y va a poner todo patas arriba y al revés. Eso es todo. No dejes que nadie te engañe, bajo ninguna circunstancia. Vendrá un alezamiento de la verdad y el hombre de pecado será revelado, y se promoverá a sí mismo, promoverá esta teología y será invertida. Estará al revés. Entonces, cuando estudiamos la verdad, esto se vuelve más claro. Tarek entonces continúa en esta línea de tiempo. Ahora vemos a los jesuitas y a Gerardo y esta infusión. Esta ideología empieza a difundirse, realmente. Luego, en 1981, Gerard Jones se une al personal de la Universidad de Stanford. Stanford es el lugar donde Thiel termina yendo, junto con otras figuras prominentes. Podemos imaginarnos cuántas manos ha tenido la Iglesia Católica, a través de mecanismos como las instituciones de educación superior, a lo largo de los años. Entonces, en 1987, Peter Thiel se inscribe en Stanford. Luego, hacia el año 1988, conoce a este sacerdote del Opus Dei, Arne Panula. Ahora bien, este tipo era como el capellán del campus, pero ahora estamos viendo como si todo estuviera convergiendo en un solo individuo. Porque ¿quién es el sacerdote del Opus Dei, que es el primero en acercarse técnicamente a Thiel en Stanford? Todavía no había llegado a Gerard, pero una vez que Panula comenzó a prepararlo y lo introdujo en esta visión de mundo católica, comienza a saber que Thiel se obsesiona con Gerard. A sus 88, 89 años, Thiel es como un discípulo de Gerard. Luego, esta brecha ocurre desde 89 hasta aproximadamente 1998, cuando, de repente, comienza a aparecer como este tipo de tecnología con Elon Musk creando PayPal, que era una mezcla de Confinity y X.com. Entonces, Thiel, en esa década, según mi investigación, él estaba siguiendo este camino legal. Cuando analizas por qué muchos chicos toman ese camino, es porque muchos de los jueces y la jerarquía legal son caballeros de Malta, son masones, y verás que preparan a la gente a través de esa red. Luego, aproximadamente a mitad de la década, ingresa al mundo de la tecnología y tiene un éxito enorme. Parece que surge de la nada.
Y antes de que te des cuenta, ha lanzado PayPal con Elon Musk, y los dos se han convertido esencialmente en titanes tecnológicos del futuro. Entonces, todo esto se remonta a principios del año 2000, y tiene una fuerte influencia de Roma en todos lados. Se puede saber que Gerard tuvo un gran impacto en Thiel porque, en el año 2006, creó la Fundación Imateo. El objetivo literal de la Fundación Imateo es difundir la comprensión bíblica gerardiana a todos los aspectos de la vida, desde la caridad hasta la tecnología, y todos los ámbitos de la vida que puedas imaginar. Se trata de traer esa filosofía. Es una idea muy jesuita, crear fundaciones e iniciativas, que luego financian esfuerzos específicamente para las ideologías que quieres apoyar. Es para preparar al mundo, para aceptar al anticristo como Cristo. Así es, y hay muchos mecanismos para hacerlo, pero ellos, específicamente, quieren atacar el santuario celestial. Quieren atacar específicamente al sumo sacerdote, al chivo expiatorio, y al macho cabrío ofrecido como sacrificio al Señor. Al igual que todas estas cosas, quieren distorsionarlas, y lo están haciendo en los niveles más altos, literalmente creando bases para hacerlo. Luego, en 2008, funda Metro Capital. Hacia el año 2012 comienza a ser mentor de J.D. Vance, que lo encuentra en Yale. La sociedad secreta de Yale es, obviamente, Skull and Bones, que produjo a George Bush Jr., y la presidencia de John Kerry, y los debates presidenciales que tuvieron en su época. Y luego, en 2016, Thiel respalda a Donald Trump en su equipo de transición, y ha preparado a J.D. Vance, sobre lo que vamos a entrar en más detalles aquí. Esta es solo una descripción general, rápida. Y luego, en 2022, Thiel financia la campaña de Vance para el Senado. Le da $15 millones. Básicamente, lo convence de convertirse en católico romano, le dice a Vance que se convierta al catolicismo y financiará su campaña para el Senado. Entonces J.D. Vance se convierte en la elección de Trump para vicepresidente. A pesar de que nadie sabe quién es, y de que fue elegido impopularmente cuando sucedió, Peter Thiel lo colocó allí personalmente. Y para el año 2025, otro colaborador de Thiel, Elon Musk, está implementando esta revisión del gasto gubernamental. Lo que quiero decir es que las manos de Peter Thiel están en todas partes, en todo lo que ocurre en el gobierno estadounidense del mundo real actual, y la gente, todavía, no ve hacia dónde va esto. Y el último estado al que llegamos en 2025, es J.D. Vance, después de convertirse en vicepresidente, es ahora una especie de representante entre los Estados Unidos, gobierno y la Iglesia Católica, donde, literalmente, conoció al Papa Francisco y ahora, como mencionamos, se está integrando con el nuevo gobierno de Estados Unidos. Papa ha tenido un gran ascenso, y la única razón por la que ha tenido este ascenso es gracias a Peter Thiel. Entonces, prácticamente, puedes, cuando veas a J.D. Vance está ahí, es como si vieras a Peter Thiel allí, y puedes estar seguro de que tienen una visión jardiniana de la profecía bíblica y hacia dónde va todo esto, y la respuesta a los problemas de la sociedad.